Les he estado hablando en este capítulo de la importancia de cuando estás en las batallas, cuando estás en los problemas o cuando empiezas a querer recibir de Dios las bendiciones. Que, amados, muchas veces tú le estás pidiendo a Dios y la Biblia habla de una historia que, amados, cuando se pedía y que Dios tardaba, vino un ángel para hablar con la persona que estaba pidiendo y le dijo: mira, Dios ya escuchó. El diablo ha puesto obstáculo para esa contestación. Y yo no sé lo que esté pasando en tu vida, yo no sé lo que esté pasando en tu corazón, pero la única manera de lograr la conquista para cualquier batalla es la consistencia. Si te das por vencido, si ya no quieres seguir, si ya dices: ya me cansé, ya no puedo, tal vez estás a punto de recibir esa bendición que te la vas a perder por tantos tiempos o años o meses de pelear, y a la última hora dices: ya no puedo. Cuando tu bendición estaba a la puerta, estaba en la esquina. En el capítulo 32 de Génesis se registra de un hombre que peleó con un ángel. Y duraban la noche peleando, no desistió. Y el ángel, amados, le decía: suéltame, suéltame. No, dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Toda la noche, inclusive llegó el momento en que el ángel le dijo: ya está amaneciendo, ya el sol está saliendo y me voy a ir. Dice: yo no te voy a dejar toda la noche peleando hasta que me bendigas. Y le llegó la bendición. Dios trató con él, Dios trató con su nombre, Dios trató con muchas cosas en su vida. Lo que quiero decirte con todo esto: una vez que comience tu camino a la conquista, no te des por vencido. Porque hay un final, hay un después, hay una salida. Pero tú tienes que llegar. Y para cada uno de los que estamos aquí, cualquier batalla es diferente. Cualquier tiempo de duración para esa batalla es diferente. Pero tenemos que permanecer. Tenemos que estar al pie del cañón. Hemos hablado a través de estos últimos 3 miércoles. 2 miércoles, y ahora comienza la conquista, donde Israel se está preparando, ya estando en la tierra prometida, para invadir y reclamar la tierra. Les hablé de 2 cosas, que son 3 principios. Hoy voy a tocar el tercero. Pero yo les dije hace 3 miércoles que antes del desafío, recuerden que ustedes pelean en la victoria y no solo por la victoria. En otras palabras, cuando usted empiece su jornada de conquistar lo que Dios le prometió que le iba a dar, vaya con la certeza de que ya ganó, de que ya está ganada esta batalla, de que ya viene en camino su petición, pero tiene que pedir. Por eso, cuando tú estás pidiendo con un familiar que Dios salve a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tus padres, dice la Biblia que hay promesas para eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El tiempo de esa duración ya depende de Dios y el trato de Dios a esa persona, pero es una promesa de Dios que se va a cumplir. Y mi pregunta para ti: ¿qué tanto vas a luchar para que haya en tu vida esa victoria? Y te compartí 3 factores que involucran la victoria de Josué. El primer factor fue el temor del Señor. Crea que el diablo sepa a quién le sirves, que el mundo de afuera sepa a quién le sirve. Pero cuando el diablo se enfrenta con un cristiano mediocre, ¿qué cree que va a hacer el diablo para el desayuno? Chicharrón, carnita. Porque dice: no, con esto va a ser rápido. Con este puedo, hasta con una mano detrás amarrada. No, con las 2, dice. Y le voy a ganar. ¿Por qué? Porque no causamos un temor del enemigo hacia nosotros, porque no están viendo la operación de nuestra fe, no están viendo la operación del Dios verdadero. Israel atemorizó al pueblo, a sus enemigos, porque ellos ya habían escuchado lo que Dios había hecho con ellos. Ya habían escuchado, ya traían un testimonio de cómo Dios había estado con ellos. Y la pregunta es: ¿qué está escuchando la gente de ti, de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio? ¿Estás ganando o estás perdiendo? Esto es importante.
El otro factor era la promesa del Señor. Si Dios prometió que iba a estar contigo, Él lo va a cumplir. Él no va a desistir. Si Él promete que Él no te dejará, Él no te va a abandonar, aunque tú digas, no lo siento, no creo porque ahorita me está yendo en feria, de todos modos, ahí está Dios. Y tienes que creerlo, es una promesa. El otro factor fue las instrucciones de Dios. Amados, Dios da órdenes de cómo llevar a cabo esta batalla. Hay que serle fiel en lo que tenemos que hacer. Eso es antes del desafío. Recordar que nosotros peleamos en la victoria, no solo por la victoria. La victoria ya está garantizada. Lo segundo que hablé el miércoles pasado es que durante el desafío, recuerden que ustedes vencen al enemigo por fe. La importancia de ejercitar tu fe, de crecer en la fe, de crecer en el conocimiento y la palabra. Amado, si quieres seguir creciendo en tu fe, tú tienes que creerle a Dios. Yo sé que tú dices, a veces creo que Dios no va a cambiar a este hombre, que Dios no va a cambiar mi situación, que Dios no me va a contestar. No. Eso es lo que el diablo desea que tú creas. Pero, amados, yo voy a decirte algo. Muchas veces el hombre o nosotros los cristianos le creemos más a las mentiras del diablo que a las verdades de Dios. Y tenemos que cuidar la verdad en donde estamos depositando nuestra vida. Yo camino en fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Que tú fuiste salvo por fe y para fe. Amado, y tú quieres desarrollar tu fe, dice la Biblia, amados, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y más en este tiempo, más en este mundo, más en nuestra situación en que vivimos hoy en día, necesitamos un montón de fe, aunque sea un grano de mostaza. Fíjese lo que podríamos hacer con un grano de mostaza. Pero tenemos que, amados, vivir en esa confianza. Hoy quiero terminar y cerrar este capítulo. Hablé de antes del desafío, durante del desafío. Ahora te voy a hablar después de la victoria o del desafío. Recuerden obedecer los mandamientos de Dios y darle a Él la gloria. Después de la conquista, no se te olvide obedecer lo que Dios te dijo. Porque una vez el hombre cuando sale de apuro, cuando gana sus batallas, ¿qué es lo que hay? Hay la tendencia de ir olvidándose de todo lo que Dios hizo en tu vida. Yo he tenido a través de mis 50 años de experiencia en el ministerio, he trabajado con gente que está en el hospital, que me han dicho literalmente, pastor, si Dios me saca de aquí, yo le voy a servir. Pregúnteme dónde andan. He visitado a gente en la cárcel, antes iba demasiado a la cárcel. Ya un día que no me dejaban salir, dije, ya no voy. No se crea. Y me han preguntado, ore por mí, porque si yo salgo voy a servir al Señor, pastor. Ya leí la Biblia aquí 4 veces. Pues sí, ¿qué más vas a hacer? ¿Por qué no la leías afuera? Salen de la cárcel, vienen y se desaparecen. Vienen por un ratito, sí, hasta eso. Vienen a pagar su manta y se van. He tenido gente que de repente, y voy a hablar aquí muy transparente, la migra los agarra, los lleva a Tijuana, quieren cruzar, pastor, ore para que, bueno, yo voy a orar para que Dios haga su voluntad. Pero si Dios y aquí lo estoy buscando, ahora sí, ahora andan con el Jesús en la boca, fíjense. Y regresan, vienen a la iglesia y se olvidan. Después de tus victorias, después de que Dios te da peticiones, contesta tus peticiones, no se te olvide los mandamientos de Dios y darle a Él la gloria. Porque somos nación olvidadiza. Esto fue el encargo que Dios le dio a Josué para el pueblo. Mira el versículo 17. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio, o sea, a la destrucción como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado para destrucción, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro. No vayan a tomar, o sea, Dios declaró esa primera victoria para él. Esto va a ser mío. Nada, no tomen nada. Todo ahorita voy a explicar también todo eso. Todos van a morir, maten todo.
Tú dices, ay, qué malo es Dios. No, no es que Dios sea malo, es que nos conoce. Y cuando tú te juntas con un pagano, es más probable que el pagano te saque que tú. Ahorita, espérame, ahorita llego ahí. Miren el versículo 19. Pero dijo Dios, el oro y la plata y los utensilios de bronce y el hierro permanecen al Señor. Ay, yo no sé, mira, aquí hay un versículo, porque hay esos cristianos que a Dios no le interesa el dinero. Se ve que no leen su Biblia. Le interesa el dinero para su casa, así como tú cuidas de la tuya. Voy a seguirle. Ok. Ya si después quiere un debate conmigo, hable con el doctor Serrano y él le da una recia. Amén. Okay. Él dijo, colóquenlo en su tesoro. Y luego brinquemos al versículo 21. Mataron a filo de espada a todo hombre. Déjame decirle, las murallas cayeron, ahorita voy a darles un cuadro, se derrumbaron, pero no todos murieron. Algunos escaparon, pero todos tenían que morir. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Está hablando de burros, de los animales, no crea que de un compadre o algo ahí. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué había dicho a los 2 espías, vayan a casa de la prostituta. Qué fuerte, es ramera, dice la versión del 60. Aquí para que le entiendan, prostituta, porque eso es lo que era. Pero era una mujer convertida. Había creído en el Dios de Israel. Y fíjense que ni amado, le llaman más por su profesión que por su nombre. Ve con el mecánico, ese mecánico tiene su nombre. Pues mira aquí, le dice, vayan a la casa de la prostituta, tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron, porque recuerdan cuando hubo ese encuentro y ella escondió a los espías, digo, prometan que mi casa y yo, les voy a ayudar, yo creo en el Dios de ustedes. Y luego dice el 23, así que los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab junto con su padre, su madre, sus hermanos y todas sus pertenencias y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas encendieron, una vez que cayeron los muros, dice, mataron, sacaron, quemaron, encendieron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, y de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la ramera o la prostituta Rahab y a toda su familia y a todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a espiar a Jericó. Y desde entonces Rahab vive con el pueblo de Israel. 26. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Que echen los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor. O sea, si lo quiere hacer, el que va a pagar por esto es su hijo mayor. Mire lo que dice: que ponga la puerta a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Andrés Bonnard dio un consejo increíble. Me encantó cómo lo pone un escritor y dijo: hay que estar alertas después de la victoria como antes de la victoria o de la batalla. Hay que estar alertas después de la victoria como antes de la batalla. Mucha gente se pone alerta porque cuando está entrando a un momento de conflicto hasta pierde el sueño, pero cuando pasa y gana la victoria, como que hay un descuido. Como que hay un descuido. Y por eso aquí está hablando esta porción que después de la victoria, después del desafío, recuerden obedecer los mandamientos de Dios antes de la victoria. ¿Por qué digo esto? Porque la historia registra en lo que yo acabo de leerles que un soldado no hizo caso a esta advertencia. Y el siguiente reto de Israel en Canaán fue una derrota humillante. Cuando fueron después de Jericó a atacar a Ai, que era una ciudad más pequeña, quedaron en vergüenzas porque alguien no hizo caso a los mandamientos de Dios.
Alguien decidió retener para él lo que encontró, el pecado de Acán, y lo escondió. No dijo nada. Dios lo descubrió, porque eso le pertenecía a Dios. Así que, mi hermano, cuando te clavas lo que Dios quiere de ti, deberíamos de aplicar esta ley. Ponerlo en medio del campamento y agarren una piedra, hermanos. Le aseguro que todos aquí nos arrepentimos. No, ya no, Señor, lo que tú quieras. Hasta te voy a adelantar el diezmo. Okay. Él causó que Israel pasara por un periodo de humillación. Mire, Josué les había dado a los soldados 4 instrucciones para obedecer después de que ellos tomaran a Jericó. 4 instrucciones para obedecer. Y eso lo podemos aplicar a nosotros también. Número 1, dediquen toda la ciudad a Dios. En otras palabras, la primera victoria es para Dios. Nadie va a tomar nada de ahí. Versículos 17, 18 y 19 dice: Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro del exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlo en su tesoro. Esto significa que todo era dedicado al Señor. La gente, las casas, los animales, todo el botín de la guerra, porque era una guerra donde ellos iban ya la tenían, amados, conquistada, y Dios podía hacer con él lo que era de él, lo que él quiera él hacer, o lo que a bien le place lo puede hacer. Pero cuando él dice: yo quiero esto para mí, la primera ciudad va a ser para mí, no es de ustedes. Inclusive, déjeme ponérselo en tiempos de hoy. Esta era la primera victoria en Canaán. Jericó sería presentada a Dios como las primicias de las victorias que vendrían. Es lo que estamos viendo. Jericó sería presentado como una primicia. Mira, esta es la primera victoria que tenemos. Conquistamos la primera ciudad, Señor. Eso es para ti. Eso es para ti. Bíblicamente existen tiempos de... Yo he tenido gente en esta iglesia, precisamente en esta iglesia, que me han dicho: pastor, empecé a trabajar, mi primer cheque es para el Señor. No su diezmo, mi primer cheque es para el Señor. Digo: wow, Señor, que estrene trabajo cada semana. Okay. Nunca va a agarrar su cheque, ¿verdad? Okay. Pero ¿qué quiero decirle? Qué importante practicar este principio de las primicias. Porque si le entregas las primicias de todas las bendiciones que Dios te da, imagínate lo que viene después de ello. A tu vida y a la mía. En otros tiempos los soldados se compartían el botín de la guerra. Si quiere ver las indicaciones de las guerras, está en el Deuteronomio capítulo 20. En Deuteronomio capítulo 20 usted va a ver todo el lineamiento de las guerras. Pero no en Jericó, puesto que de todo de ahí le iba a pertenecer al Señor y era puesto en su tesoro. Ahora, este fue el mandamiento que Acán desobedeció, y su desobediencia después le trajo a Israel derrota y desgracia. Su desobediencia le trajo a Israel derrota. Después vamos a estudiar esto. Cuando entremos al capítulo 7, el 8, ahí viene marcado todo esto. Le trajo derrota y desgracia a Israel. Y le trajo a Acab, al mismo jefe de la familia, y a su familia muerte, porque mataron a todos por la desobediencia. Dios es un Dios celoso. Y todavía lo es. Por eso tú y yo tenemos que andar con temor a Dios. Y a veces abusamos de la gracia de Dios. Ay, Dios me conoce, Dios sabe. Sí, el problema no es que si Dios te conoce o no. El problema es que tú no lo conoces como Él es. Y no es que Dios está esperando en el cielo para que hagas algo mal, amado, para castigarte, porque Dios no te va a castigar, amado, de esa manera. Dios te dice: yo te di mandamientos, si no los obedeces, tú solo te estás causando el daño. Por eso es muy importante que cuando Dios diga algo, que se cumpla.
Y lo que le dijo a Israel: dediquen toda la ciudad a mí. El oro lo apartan, la plata lo apartan, el bronce lo apartan, todo el hierro lo apartan y lo ponen en el tesoro. Pero todo lo demás, todo ser viviente, lo matan y luego quemen la ciudad. Iba a ser un sacrificio para Dios, porque Él les estaba dando todo lo que les había prometido. Así que el primer mandamiento que no tenían que olvidar, que todas las primicias le pertenecen al Señor. Número 2, el segundo mandamiento: rescaten a Rahab y a su familia. Versículo 22 dice: ahora bien, Josué había dicho a los 2 espías: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab junto con su padre, su madre, sus hermanos y a todas sus pertenencias. La condición era, ellos también tenían que obedecer, todos tenían que estar en esa misma casa. Le dijeron a ella: tráeme a todos los que son de tu familia, aquí los quiero, que no se salgan. Ahora, qué interesante, cayeron los muros. Su casa estaba en los muros y lo único que no cayó fue lo que Dios protegió. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y le dijeron: vayan, y fueron. Y todo lo que le pertenecía, si acababa de comprar una televisión, tráela, es de ella. Que acabo de comprar este perrito, tráelo. Al rato lo taqueamos. Okay. Todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelí. ¿Por qué no en el campamento? Te voy a traer una explicación y ahorita lo voy a decir. Así Josué salvó a la prostituta Rahab y a toda la familia y a todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros de él, que él había mandado para espiar a Jericó. Y desde entonces Rahab vive con el pueblo de Israel. Y ahí dice el versículo 26 lo que él juró. Ahora, cuando los muros de Jericó cayeron, parece ser que la sección de la muralla que sostenía la casa de Rahab no cayó. Ella no peligró, porque ya había una protección. Si usted todavía sigue dudando de la promesa de Dios, aquí está otro ejemplo. La única casa que quedó fue la de Rahab, ni la del rey de Jericó quedó, que supuestamente debería de tener mejor casa. La de Rahab fue la que quedó. Dios salvó a Rahab por su fe. Fue la fe de esta mujer en el Dios verdadero. Y renunció a sus dioses. Renunció a la idolatría. Renunció al estilo de vida que antes tenía por creer en ese Dios. Y fue su fe que la salvó. Y ella llevó a su familia a confiar en Jehová, en Yahvé. Y ella también fue, y también ellos fueron salvos. Amado, qué importante que tú seas un ejemplo para tu familia, de tu fe, de tus valores, del Dios que sirves. Pero si tú vas a portarte como todos ellos, ¿cómo los vas a ganar para Cristo? ¿Cómo les vas a decir: Cristo cambia vida cuando la tuya y la mía no han cambiado? Esta mujer dio un cambio, por eso su familia fue salva. Rahab y sus familiares tuvieron que vivir fuera del campamento, porque dice la Biblia que los sacaron fuera del campamento al principio, porque ellos eran gentiles. Un gentil era inmundo, eran gentil, y fuera del campamento era lugar asignado para ellos. Si no, lea Números capítulo 5, 14. Dios no rechazaba a los gentiles, simplemente había un proceso de aceptación para ellos, para que entraran y hicieran parte del pueblo. Es como un recién convertido. Amado, se tiene que pasar por un proceso para empezar, amado, a entrar y darle. Porque si yo agarro un recién convertido y le digo: mañana vas a dar la escuela dominical, no, hombre, lo voy a echar a perder y toda la iglesia la voy a echar a perder. Hay un proceso. Ella tenía que pasar por ese proceso. Los hombres de la familia de Rahab tenían que pasar por la circuncisión. Recuerda que hablamos de eso. Había hombres en la familia de Rahab que tenían que cumplir con la circuncisión para que llegaran a ser hijos del pacto. Y toda la familia debería someterse a la ley de Moisés, abrazar
Así que las órdenes estaban dadas, rescaten a esta persona y a su familia, pero hay un proceso para ella. Como Jericó, nuestro mundo presente está bajo el juicio de Dios y su juicio vendrá. No habrá nada que lo pueda detener. Dios le ha dado a este mundo perdido suficientes evidencias para que el pecador pueda creer y ser salvo. Mire, usted me puede decir, ay Dios, ¿por qué fue malo y destruyó a toda esa gente? No. Ellos ya habían escuchado de Dios. Ya sabían del Dios grande. Qué casualidad que esta Rahab y su familia así se convirtieron y todos los demás no. Dios ama al pecador, pero Dios no va a convivir con el pecado. Y si el pecador no quiere arrepentirse de sus pecados, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Dios va a rescatar a aquellos que son sus hijos. Dios va a proteger a aquellos que le pertenecen a Él. Tenemos que entender no es que Dios sea malo, es que ellos ya habían decidido a qué Dios iban a servir. Y el Dios de ellos no los protegió. ¿Dónde estaba el Dios de ellos? Simplemente Dios estaba haciendo acto de presencia para decirle, no solo a Israel, sino a sus alrededores, quién era Él. ¿Quién era Él? Así que, amado, el primer mandamiento que debe ser obedecido era dedicación. El segundo es rescatar a aquellas personas que necesitan de Cristo. Y tercero, destruyan a la gente. Ese era otro mandamiento. Mira el versículo 21. Mataron a filo de espada a todo hombre, mujeres, jóvenes y ancianos. Lo mismo se hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Para muchos de nosotros, como siempre lo he dicho ahorita, el mandamiento del Señor de destruir todo lo que había era perturbante. Porque a ver la gente que dice, ¿cómo un Dios bueno permite cosas malas? Cuando ha habido matazones en las escuelas, ¿por qué Dios permitió esto? No, Dios no lo permitió, Dios no lo hizo, pero ¿por qué Dios lo hizo? No, Dios es un Dios justo y en su justicia Él va a obrar como tiene que obrar. Y muchas veces culpamos a Dios por decisiones que uno está tomando. No es que Dios sea cruel. Ellos ya habían escuchado de Dios, sabían, si no lean las porciones donde ellos ya sabían de cómo Dios había liberado a Israel. El problema de muchos de nosotros que culpamos a Dios muy fácilmente para razonar nuestro pecado, vamos a justificar nuestro pecado. ¿Acaso Dios no es un Dios de misericordia? Sí lo es. Si estos se hubieran arrepentido, creo que esa nación entera se hubiera... Inclusive, ¿recuerdan cuando Dios mandó a Jonás y que iba a destruir todo Nínive? Y que Dios se le dijo, predícale, dile que va a venir destrucción, y predicó por 3 días. El rey se arrepintió, mandó a la gente a ayunar, a un arrepentimiento, hasta los animales ayunaron. Y Dios se arrepintió de ese mal. ¿Qué le iba a hacer? Dios es bueno. El problema es que el hombre quiere seguir en sus pecados y seguir experimentando las misericordias de Dios. La única manera de experimentar las misericordias de Dios es que, amados, vengas a Él, seas de Él, permanezca. Que el Dios que tú sirves o el hombre sirva, que lo salve a Él. Por eso Elías, cuando se enfrentó a los profetas de Baal, ¿qué dijo? A ver, ustedes invóquenle a su Dios, yo le invoco al mío, a ver quién de los dos responde en fuego. Y no es que Dios sea malo, simplemente si tú dices que tienes a un Dios mejor que el Dios verdadero, pues que te salve. Para empezar, este mandamiento no era uno nuevo. No era un mandamiento nuevo de destruir todo. El Señor se lo había dicho o dado a Moisés muchos años antes. Lo que se le llama la ley, la divina ley de la guerra. Y vuelvo a decir, se encuentra en Deuteronomios 20. El Señor hace una distinción entre atacar ciudades que estaban lejos y las ciudades que estaban dentro de la tierra de Canaán. Qué importante. Hay reglas para las ciudades que iban a atacar ellos fuera de la tierra de Canaán. Había alineamiento. Pero si la ciudad estaba dentro de la tierra de Canaán, también había otro alineamiento. Y las ciudades dentro de Canaán en donde Israel habitaba. Ahora, antes de tomar a una ciudad que estaba lejos, por ejemplo, si Israel iba a ir a atacar a una ciudad lejos de la tierra prometida,
Los judíos deberían de darle a esa ciudad condiciones de paz. Ríndanse o aténganse. Sométanse o aténganse. Y si la ciudad se rindiera, los judíos iban a perdonar a esa gente y esa gente iba a servir a esa nación. Iban a pagar tributos. ¿Por qué cree que Roma conquistó muchas partes? Porque estaba invadiendo. Pero primero, antes de entrar en guerra y matar gente, ofrezcan condiciones de paz para que esa nación se pueda arrepentir, pueda vivir y servir a la nación que la conquistó y pague impuestos. Esa era la ley para las ciudades que estaban a la distancia. Pero ahí le va otra. La gente que habitaba o las ciudades que estaban en la tierra de Canaán deberían ser destruidas completamente y sus ciudades quemadas. Los que estaban dentro de los confines de la tierra prometida y vamos a conquistar otras ciudades más, esas ciudades tenían que ser destruidas. Ahora, tal vez tú me estés preguntando o te estás preguntando ¿por qué esta destrucción? Porque la civilización en Canaán era pagana. ¿Ya escuchó? Por eso cuando alguien se convierte y tiene cosas ajenas y cosas que no son su Dios, quémalos, tíralos. Hay gente, hablaba con una persona que dice, es que yo practicaba brujería antes, pero ahora soy cristiano. Y le hice la pregunta, ¿tiene algo? Sí, guardo un monito de eso. No, tírelo, hermano. Tírelo. Porque si ya eres de Cristo, ¿qué andas haciendo almacenando monitos? ¿Quieres un monito? Llévate mi foto. Compra mi libro. Pare de sufrir. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos cómo deshacernos de esas cosas. Ahí le va. Dios no quería que su pueblo santo fuera contaminado por sus vecinos. Escuche bien. Destrúyanme la ciudad que están dentro de la tierra que yo les acabo de dar, porque esas ciudades tienen a otros dioses. Esas ciudades son paganas. Y yo no quiero que ustedes se contaminen con los dioses de ellos. ¿Qué tienes en tu casa que no deberías de tener? ¿Qué estás haciendo en tu casa que no deberías de hacer? Que son costumbres paganas, que son cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que entender, inclusive, no debemos olvidarnos de que Dios puso a Israel en el mundo para que fuera un canal de bendición. Es lo que le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Tú vas a bendecir a generaciones. ¿Cómo vas a bendecir a generaciones si estás bailando con el enemigo, cuando estás, amados, cortejeando el paganismo en tu vida? Ahora, yo como pastor, ahorita me quisiera deshogar con muchos de ustedes. Porque a muchos de ustedes se les hace fácil dejarlo de Dios. Una persona me dijo, voy a cumplir años, voy a fallar. Pues es con mejor razón que debes de venir a la iglesia. Si llegas, digo, porque ¿qué te garantiza? Porque ya empezaste a fallar, que vas a llegar. Y si llegaste, ¿por qué no venir a darle gracias a Dios? Y luego ya vete a celebrar. ¿Estamos bien? A ver, Señor, ¿lo diré o no lo diré? Al leer el Antiguo Testamento, podemos ver que Satanás hace todo lo posible para contaminar a la nación de Israel. Lea la historia. Se infiltraban los dioses pagando la idolatría. Inclusive, mientras iban en el desierto y Moisés se tarda por allá, hablan con Aarón y le dijeron, necesitamos un Dios porque no creo que va a regresar, y se les ocurre hacer un becerro. El hombre muy dado de olvidarse de lo que Dios hace. Y a través de la historia hemos visto eso, que Satanás siempre ha querido contaminar a la nación, al pueblo de Dios, y así evitar, aún en la nación de Israel, que el nacimiento del Mesías llegara. Dios deseaba una semilla santa para que su Hijo Santo llegara como el Salvador del mundo.
Y para que mantener la santidad de Dios, lo único que tienes que hacer es desechar todo el paganismo, toda la idolatría, todo lo que te está quitando que goces de la presencia plena de Dios. Tú no puedes servir a dos dioses, vas a quedar mal con uno. Tienes que decidir si Dios va a ser tu Dios. Porque tú no puedes decir, es que ahí voy, pastor, poco a poco. Pues va más poco que cambios. Yo voy a decirte algo, mis amados. Las cosas de Dios debemos de tomarlas en serio. Y no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación con Dios. Porque muchas veces sí experimentamos las maravillas, los prodigios, las victorias que Dios nos da. Pero qué pronto se nos olvida. Qué pronto se nos olvida. También al pueblo de la tierra de Canaán se le dio suficiente oportunidad para arrepentirse y volverse a Dios, como lo hizo Rahab y su familia. Los pueblos estaban atemorizados porque ya habían escuchado de Dios, pero aún así seguían en sus propios caminos. Todos los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán, Jericó, Air y nombres, todos, ahorita vamos a ver todas las conquistas. Todos ellos tuvieron la oportunidad de buscar de Dios. Pero ¿cómo iban a dejar sus dioses? ¿Cómo iban a dejar sus parrandas? ¿Cómo íbamos a dejar al compadre? ¿Y qué vamos a hacer los fines de semana porque se pone bueno? Tuvieron la misma oportunidad de hacerlo. ¿Por qué nomás Rahab fue salva? Porque ella sí lo decidió. Dejó a su idolatría, dejó su vida del pasado y se convirtió en una hija de Dios. Se convirtió en una hija de Dios. No debemos olvidar que estos eventos históricos fueron escritos para que aprendamos. Estos eventos que estamos estudiando fueron escritos para que tú y yo aprendamos y que aprendamos a buscar hoy de Cristo Jesús. Porque todavía existe mucho paganismo, mucho del mundo en la iglesia, en los cristianos. En la destrucción de Jericó y su población, Dios nos está diciendo que Él no tolera el pecado en la vida de su pueblo. Cuando Dios dice, yo voy a destruir todo esto, lo que estaba hablando era la destrucción del pecado que había en la gente. Y Dios lo que va a hacer no es por destruir a la gente, sino el pecado que habita en ellos. Y tenemos que entender. Una vez un hermano de esos carnales le dijo a Dios, Dios, quita de mi vida todo lo que te estorba. ¡Pum! Desapareció. Okay. Pues, como no estaba viviendo una vida correcta y era hermano carnal, pues de una vez, pues ¿quieres eso? Pues de una vez te desaparezco. Okay. ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene que hacer toda una restauración de tu vida. No puedes servir a dos señores. Recuerda que si Dios te sacó de una es para que le sirvas, seas agradecido, para que vivas agradecido con Él. Amado, debe de motivarte el agradecimiento. Dios, tú me salvaste, tú me sanaste, tú sanaste a mi hijo y yo te prometí que ibas a servirte. Tú me diste esta emigración, tú me trajiste a este país. ¿Cómo te voy a pagar, Señor? Me diste la salvación. Yo quiero servirte el resto de mis días. Cuando tú y yo tomamos esa actitud, Dios se complace. Dios se complace. Y Dios, a través de Josué, dio la última orden y dijo, quemen la ciudad. Una vez que estaba destruida, una vez que, amados, rescataron a Rahab, una vez que, amados, que se dedicó, que todo iba a ser dedicado, dijo, ahora quemen todo. Esto va a ser un sacrificio en grande para mí, un holocausto. Miren lo que dice, solo entonces los israelitas encendieron la ciudad con todo lo que había en ella. Ahora, lo que ya había en ella estaba muerto, derrumbado, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Jericó era una ciudad pagana, entendamos eso. Y el pecado solo, ahí le va, déjeme, con esto voy a terminar, ya voy a terminar. Jericó era una ciudad pagana y el pecado en esa ciudad era solo el combustible para la ira santa de Dios. ¿Entendió? El pecado en esa ciudad era el combustible para la ira santa de Dios.
Así que cuando el hombre anda en el pecado, practica el pecado, ¿sabe lo que simplemente trae? Combustible para la ira santa de Dios. Y a veces el hombre se pregunta, ¿y por qué me quemó Dios? ¿Por qué crees? Porque traías pecado que era un combustible. Y amados, si tú juegas con el fuego y tienes gasolina, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a quemar. Por eso es importante que tú decidas que aún después de la batalla, después de la conquista, tu agradecimiento a Dios debe seguir como Dios le indicó a Josué. Así que vivamos, porque esta conquista ya empezó. Ahora hay que terminarla para que Dios se lleve la gloria y la honra para siempre jamás. ¿Aprendió algo el día de hoy? Siga peleando en fe. Siga peleando en fe. Póngase de pie. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas tus verdades. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Y gracias porque nos amas incondicionalmente. Padre, queremos expresar de nuestro corazón que te amamos. Y queremos vivir la vida que a ti te agrada. Ayúdanos a limpiarla. Espíritu Santo, toma control de nosotros. Cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo. Y danos el poder para seguir ofreciéndonos en sacrificio vivo, agradable, perfecto en adoración, para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra por Cristo Jesús. Amén.